11. Recibe remedios sobrenaturales. Los remedios los recibía yo de mi guía, y también de mi celestial esposo, de María y de los santos. Los recibía ya en brillantes botellitas, ya en forma de flores, capullos y hierbas, y también en pequeños trocitos. A la cabecera de mi lecho había una repisa de madera donde hallaba yo aquellas admirables medicinas cuando tenía alguna visión, y aun cuando estaba despierta a la vida natural. Muchas veces los manojos de hierbas olorosas y delicadas sobre toda ponderación estaban junto a mi cama, o los tenía yo misma en la mano cuando volvía en mí. Yo tocaba las tiernas y verdes hojas y sabía cómo habían de aplicarse. Con su buen olor me confortaban, o comía de ellas, o ponía en agua y bebía. Siempre notaba alivio y estuve curada el tiempo necesario para ejecutar algún trabajo. (12) Recibe diversos objetos de modo sobrenatural. Además recibía imágenes, figuras y piedras de los seres que se me aparecían, los cuales me instruían sobre el modo de hacer uso de tales dones. A veces estos dones eran puestos en mis manos o sobre mi pecho, y me daban fuerza y consuelo. Muchos de ellos podía poseerlos largo tiempo, y aún darlos a otros para que se curasen, lo cual hacía yo de vez en cuando, pero sin decir cómo los había obtenido. Todos estos dones son hechos reales, que ciertamente sucedieron, pero el modo como en mí sucedieron no lo puedo explicar. Fueron cosa cierta, y como tal, los tomaba yo para honrar a aquel que, por compasión de mí, me los enviaba. Durante la enfermedad que después padecí, me dio mi celestial esposo una piedra blanca y transparente, en forma de corazón, del tamaño de un tálero, donde estaba la imagen de la Madre de Dios con el niño, en color rojo, azul y dorado. La piedra era lisa y dura, la imagen muy delicada y su rostro tan consolador que me curé. Yo la guardé en un bolsillo de cuero y la llevé conmigo largo tiempo, hasta que me fue sustraída. Después recibí un anillo que él mismo me puso en el dedo. Tenía una piedra preciosa con la imagen grabada de su Santísima Madre. Lo poseí largo tiempo, hasta que él me lo sacó del dedo. También he recibido semejante don del santo patrón de mi orden. Era el día de su fiesta, y yo me hallaba en cama con vivos dolores. Ya estaba próxima la hora en que la comunidad iba a recibir la Sagrada Comunión, y nadie creía que yo pudiera comulgar. Pero sentí como si fuera llamada, y fui a la iglesia y recibí con las demás el Santísimo Sacramento. Al volver a mi celda caí desmayada, y en tal estado y vestida, no sé quién me recostó en el lecho. Se me apareció San Agustín y me dio una piedra brillante y transparente en forma de haba, en la cual sobresalía, a manera de grano de trigo, un corazón rojo con una cruz. Se me dio a entender que el corazón había de ponerse tan claro como el resto de la piedra. Cuando desperté, me vi con esta piedrecita en la mano. La puse en un vaso de agua y bebí a menudo de ella y me vi curada. Después me quitaron la piedrecita. (13) Ve a Jesús en la Santa Hostia. Muchas veces he visto brotar sangre de la cruz en la hostia, y lo he visto con toda claridad. Otras veces he visto al Señor aparecerse en la sagrada hostia en forma de niño sonrosado y resplandeciente como un relámpago. Al recibir la Santa Comunión, veo con frecuencia al Salvador acercárseme como esposo y desaparecer luego que yo he recibido el Santísimo Sacramento, y siento la mayor suavidad en su divina presencia. Cuando Jesús entra en el pecho de los que comulgan, se funde con el alma a semejanza del azúcar que se deshace en el agua.
tanto más íntimamente penetra, cuanto más vivo es el deseo del que lo recibe. XIV. Oración para después de cometer una falta. A pedido de Dean Overberg, Ana Catalina le dijo cómo acostumbra a orar después de cometer alguna falta. Oh Madre de mi Salvador, tú eres por dos razones Madre mía, pues tu Hijo me dio a ti misma por madre, cuando dijo al apóstol San Juan, he aquí a tu madre, y porque yo me he desposado con tu Hijo. Ahora, habiendo desobedecido a mi esposo, tu Hijo, me avergüenzo de comparecer en su presencia. Ten, pues, compasión de mí, ya que es tan bondadoso tu corazón maternal, pídele que me perdone, que a ti no te negará mi perdón. Yo soy como el hijo pródigo. Oh Dios mío, he disipado la herencia que tú me diste. No soy digna de llamarme hija tuya. Compadécete de mí, recíbeme de nuevo. Te lo pido por mi dulcísima madre, que también es madre tuya. XV. Las oraciones en latín. No puedo usar de las oraciones de la Iglesia traducidas al alemán, pues así me parecen más lánguidas y pesadas. Cuando hago oración, no me sujeto a las palabras de ninguna lengua, pero durante toda mi vida me han parecido mucho más claras y profundas las oraciones latinas de la Iglesia. Estando en el convento, me alegraba al pensar que íbamos a cantar y a rezar en latín. Entonces sentía más vivamente la solemnidad y veía todo lo que cantaba, especialmente cuando cantábamos en latín la letanía lauretana. Veía yo en admirables visiones, uno tras otro, todos los símbolos de María que se nombran en ella. Me parecía que pronunciaba yo esas imágenes, por lo que sentía en el principio gran temor. Pero estas visiones pronto me causaban gracia y alegría, que realzaban mucho mi devoción. He visto las imágenes más admirables. XVI. Ve cómo recibió sus llagas San Francisco de Asís. Vi al santo en lo alto de una montaña, solo, rodeado de zarzas. En ella había grutas como celdas. Francisco había abierto muchas veces el Evangelio y siempre salía en él la pasión de Cristo. Así rogaba al Señor que le diera parte en sus dolores. Ayunaba allí de ordinario con mucho rigor. No se sustentaba sino con pan y raíces, y solo en la cantidad necesaria para no desfallecer. Estaba de hinojos, con las rodillas desnudas, sobre piedras de forma irregular, y todavía se puso sobre las espaldas 2 pesadas piedras. Le vi de noche, después de las 12, de espaldas a la montaña y apoyado en la roca, orando con los brazos extendidos. Con él vi a su ángel custodio, que le sostenía las manos. Su rostro brillaba con el fuego del divino amor. Era flaco y demacrado, y tenía un manto pardo, abierto por delante, con una capucha, como el que a la sazón usaban los pastores pobres de aquel lugar. Alrededor del cuerpo tenía una cuerda, le vi enteramente rígido. Un indescriptible resplandor celestial descendía perpendicularmente sobre él, y en medio de esta gloria vi un ángel con 6 alas, 2 en la cabeza, 2 con las cuales parecía volar, y otras 2 en los pies.
En la mano derecha tenía una cruz, menor que la mitad del tamaño de un hombre, y en ella un cuerpo del todo vivo y transparente. Los pies los tenía cruzados, y las 5 llagas lucían y resplandecían como soles. De cada una de ellas salían 3 rayos encendidos y brillantes que terminaban en una flecha, primeramente desde las manos hasta la superficie interna de las del santo, después desde la llaga del costado derecho a su costado derecho, siendo esta llaga más ancha que las otras, y por último de los pies a las plantas de San Francisco. En la mano izquierda tenía el ángel un tulipán rojo, en el cual había un corazón de oro. Recuerdo confusamente cómo se lo dio. Al volver el santo en sí, no podía andar. Vi que con grandes dolores se volvió al convento y que le ayudó su ángel custodio. Ocultó sus heridas lo mejor que pudo, pues no quería que nadie se las viera. En la parte superior de las manos tenía costras de sangre grandes y oscuras. No todos los viernes salía sangre de sus manos con regularidad. De su costado salía muchas veces tanta que regaba el suelo. Le vi orar y vi la sangre que le caía por los brazos. Todavía he visto muchas cosas de él. Así vi cómo antes que el santo fuera a ver al Papa, su santidad le vio llevando sobre sus hombros el templo de Letrán que se venía a tierra. XVII. ¿Cómo recibió sus propios estigmas? Después de esto tuve otra visión concerniente a mí misma y a mis llagas. Vi cómo las hube recibido. Antes no lo sabía. Hallábame sola en mi habitación en casa de Rotters, 3 días antes de Año Nuevo, aproximadamente a las 3 de la tarde. Había meditado en la pasión de Cristo y le había pedido que me concediera participar en sus dolores, rezando 5 Padres Nuestros en honor de las 5 llagas. Estando en cama, con los brazos extendidos, experimenté gran dulzura y sed insaciable de los dolores de Jesús. Vi descender sobre mí una luz que venía de arriba oblicuamente. Era un cuerpo crucificado, vivo y transparente, pero sin cruz. Sus heridas brillaban más que el cuerpo. Eran 5 aureolas, las cuales salían de la gloria. Yo estaba transportada y mi corazón se sentía movido con gran dolor y suavidad, al mismo tiempo del deseo de padecer los dolores de mi Salvador, juntamente con él. Y como a la vista de sus llagas se aumentara mi deseo, que parecía brotar de mi pecho y pasaba a través de mis manos, y de mi costado y de mis pies en dirección a sus llagas, luego descendieron, primero de las manos y después del costado, y de los pies de la imagen, 3 rayos rojos brillantes, acabados en flechas, sobre mis manos, sobre mi costado y sobre mis pies. Así permanecí largo rato sin saber lo que me sucedía, hasta que una niña de la dueña de la casa me bajó las manos. La niña salió de la habitación diciendo a los suyos que me habían hecho sangre en las manos. Yo les rogué que guardaran silencio. La cruz del pecho, hace largo tiempo que la tengo. La he recibido alrededor de la fiesta de San Agustín. Estando arrodillada con los brazos extendidos, me la imprimió mi celestial esposo. Después de habérseme impreso las llagas, experimenté en mi cuerpo una violenta mudanza. Sentía que el curso de mi sangre se alteraba dirigiéndose con dolorosa violencia hacia esos parajes. Francisco ha conversado conmigo esta noche y me ha dado consuelo. Me ha hablado de la violencia de los dolores interiores. XVIII. Es consolada con la presencia del niño Jesús. El Dean Rensing le había impuesto rezar por una intención sin decirle cuál fuese. Ella cumple con el mandato, pero no obtiene respuesta. He pedido ardientemente la intercesión de María
por el fin que se me ha impuesto, pero no he sido escuchada. Por 3 veces he rezado por esa intención diciendo a María: debo rezar porque me ha sido mandado por santa obediencia, pero no he obtenido respuesta y he olvidado hacerlo una vez más por causa de la grande alegría que me trajo la presencia del niño Jesús. Espero que al fin será escuchada mi oración. No rezo por mí misma, y cuando pido por otras personas, casi siempre soy oída. Cuando rezo por mí, no consigo nada, sino cuando pido nuevos sufrimientos. Soy un instrumento de Dios. Poco sé de las cosas que pasan en torno mío. No deseo sino estar en paz. Se lamentó con el Dean Rensing de no poder llevar por más tiempo los dolores y rogó al Señor que la aliviara. Fue escuchada y recitó el Te Deum. Sobre esto se expresó en la forma siguiente: entonces recité el Te Deum, que pude recitar hasta el fin, ya que lo había empezado varias veces, teniendo que interrumpirlo por la vehemencia de los dolores. Le he rogado frecuentemente al Señor que me mandara dolores y sufrimientos, pero ahora tengo la tentación de pedir así: basta, Señor, no más, no más. Los dolores en la cabeza se hicieron tan crueles que temía perder la paciencia. Después, al terminar el día, me puse sobre la cabeza la parte de la reliquia de la Santa Cruz que el señor Overbeer me ha dejado. Rogué al Señor que me ayudara y enseguida sentí alivio. Más aún que las penas temporales me atormentan los sufrimientos del alma, la aridez, la amargura, la inquietud interna. Pero desde que he recibido por 2 veces la Santa Comunión, he gustado de quietud y dulce consolación en el alma. XIX. Es molestada por una horrible aparición. He tenido esta noche graves angustias. Mi hermana estaba sumergida en profundo sueño. La lámpara ardía y yo estaba despierta en mi lecho. De pronto oí un rumor en la estancia. Miré y vi una figura horrible, suciamente vestida, que se acercaba poco a poco hacia mí. Cuando estuvo junto a mi lecho, se discorrió la cortina. Vi que era una feísima mujer que me miraba fijamente con rostro amenazador. Cuanto más me miraba, más horrenda y más espantosa me parecía. Tenía una cabeza monstruosamente grande y abría la boca como si quisiera echarse sobre mí y tragarme. Al principio no me dio miedo. Luego mi temor fue en aumento. Empecé a rezar y pronuncié confiadamente en alta voz los santos nombres de Jesús y de María. De pronto todo desapareció. XX. Recibe consuelo después de la comunión. Me sucedió algo que me trajo mucha consolación. He visto después de la comunión 2 ángeles que llevaban una hermosa corona de flores. Eran rosas cándidas, pero guarnecidas de largas y agudas espinas, que me punzaron cuando quise sacar una del ramillete. Ah, si no tuviera espinas, pensé entre mí. Al punto recibí la respuesta: si quieres tener las rosas, debes soportar las espinas que puncen. Tendré que sufrir mucho todavía antes de llegar a las alegrías libres de sufrimientos. Más tarde tuvo una imagen de igual significación. Fui llevada a un hermoso jardín donde había rosas de extraordinario tamaño y bellos colores. Estaban circundadas de espinas tan largas y agudas que no se podían sacar sin recibir sensibles pinchazos. Dije: esto no me agrada. Pero mi ángel custodio me replicó: quien no quiere padecer no tendrá gloria alguna. Otra visión del sufrimiento y el gozo tuvo poco tiempo después. Me vi a mí misma que yacía en el sepulcro. Estaba tan alegre que no lo puedo decir.
Al mismo tiempo me pareció que me decían que antes de mi fin tendría que padecer mucho, que me abandonase a la gracia de Dios y fuese firme y perseverante. Después he visto a María con el niño, y tuve una alegría indecible, porque la benigna madre puso al niño en mis brazos. Cuando se lo devolví, pedí a María 3 gracias que me hicieran agradable a su Hijo Divino. Le rogué que me concediera amor, humildad y paciencia. Volviéndose hacia mí, el Dien añadió: oh, cuán de buena gana me iría al cielo con nuestro buen Salvador, pero mi tiempo no es llegado aún. Mis sufrimientos y dolores se multiplican y debo ser mejor probada y purificada. Sea hecha la voluntad de Dios, con tal que me dé la gracia de la perseverancia en la paciencia y en el abandono al amor divino. Confesó Aldín que durante la comunión oyó estas palabras: ¿prefieres morir o sufrir más aún? A esto respondí: quiero sufrir más aún, si esto te agrada, Señor. Mi deseo ha sido satisfecho, pues ahora sufro más que antes. (21) Circunstancias en que recibió los estigmas. Interrogada por el padre Oberberg acerca de las circunstancias en que recibió los estigmas, declaró lo siguiente: 4 años antes de la supresión del convento, hice una visita a Questfield para ver a mis padres. Mientras me encontraba allá, una vez estuve en oración durante un par de horas, detrás del altar que está bajo la cruz, puesta delante de la iglesia de San Lamberto. Sentía gran turbación por el estado de nuestro convento, y había rezado para que tanto yo como mis hermanas pudiésemos conocer nuestras faltas, y hubiese paz firme entre todas nosotras. Había rogado a Jesús que me hiciese sentir todos sus dolores. Creía tener una fiebre continua y que de ella venían los dolores que experimentaba. A menudo me venía el pensamiento de que esto no proviniese por haber sido oída mi oración, pero deseché este pensamiento cada vez que se me presentaba, por no creerme digna de gracia semejante. A veces no podía caminar a causa de los dolores en los pies. Las manos me dolían de tal manera que no podía comenzar ningún trabajo como cavar, y el dedo medio de las manos no lo podía doblar, y en ocasiones lo tenía como enteramente perdido. Después de estos dolores, cierta vez en el convento, rogué con fervor que tanto yo como mis hermanas conociésemos bien nuestras faltas, para que renaciese la paz y cesasen mis sufrimientos. Me fue respondido: tus padecimientos no serán disminuidos, te basta la gracia de Dios. No morirá ninguna de tus hermanas antes de haber conocido sus faltas. Por esta respuesta, cuando me sobrevinieron las señales externas, pensé entre mí que no sólo serían visibles para mis hermanas, y me sometí fácilmente. Pero grande fue mi espanto cuando supe que estas señales debían ser también visibles para los del mundo. Respecto a las llagas del pecho, dijo: desde mi niñez he pedido frecuentemente al Señor que me imprimiese su cruz en el corazón para no olvidar jamás sus sufrimientos, pero nunca pensé en algún signo externo. Preguntada por qué se cubría los estigmas de las manos, contestó: no puedo yo misma ver estos signos descubiertos, porque son causa de que se estime a mi persona como dotada de gracias especiales, de las cuales no soy digna. Se me hace muy duro tener que mostrar estos signos, pero tanto más duro se me hace cuando veo que lo desean no por amor a Dios, sino por charlar sobre lo visto. No pido al Señor verme libre de los dolores corporales. Dios me lo dejará siempre. Pero, ¿para qué mirar y examinar? El mismo Señor Jesucristo no logró contentar a todos para que creyeran y se convirtieran. Otros muestran demasiada compasión por mí. Oh, preferiría que rogaran por mí para que me sometiera humildemente a lo que Dios dispone por medio de la autoridad eclesiástica, sin que yo pierda la divina gracia.
Dios guía a cada persona por un camino especial. ¿Qué importa que nosotros llegando al cielo lo hayamos hecho por un camino o por otro? O, si pudiésemos hacer solamente lo que Dios nos pide a cada uno según nuestro propio estado. 22. Revela al Dean Rensing algunas gracias del Señor. A ciertas preguntas que formuló el Dean Rensing después de narrar los sufrimientos de Santa Verónica, Ana Catalina contestó: no he tenido que sufrir tanto. Con todo, la disposición de la autoridad eclesiástica de que se intentase curar las llagas fue muy dura, porque me causó muchos dolores. Los dolores de la corona de espinas en torno a la cabeza los he probado antes de mi ingreso en el convento, y precisamente por primera vez en la iglesia de los jesuitas de Queensland. Viendo la sangre de sus estigmas, cuando el Dean expresó su maravilla, añadió: sí, es verdad, Dios me ha concedido gracias que yo no he merecido. Yo hubiese deseado que Él encubriese estas gracias a los ojos de los hombres, porque temo que me estimen por mejor de lo que soy en realidad. El Señor me preguntó la noche pasada: ¿quieres venir presto junto a mí o sufrir aún mucho tiempo por mi amor? A esto respondí: si tú lo quieres, prefiero sufrir aún más, con tal de que me des la gracia de que sufra como tú lo deseas. Dios me ha prometido esta gracia y ahora me encuentro muy contenta. El Señor me ha hecho notar que durante mi vida monástica había incurrido en muchas faltas contra la perfección a la cual estaba llamada por mis votos. Me he arrepentido de nuevo de estas faltas y he obtenido de Dios la seguridad de que no había perdido por estas faltas su divina gracia, porque me había humillado delante de Él y de los hombres. Se me ha recordado también que durante mi vida en el monasterio, cuando era desconocida y mal interpretada por mis hermanas, yo perseverantemente rogaba al Señor se dignase hacer conocer la falta en que incurrían contra la caridad respecto de mi persona. Muy a menudo, especialmente en los últimos días del verano pasado, se me ha dado a entender, durante aquellas oraciones, que las hermanas llegarían a reconocer sus faltas antes de mi muerte. Ahora ellas han entrado en sí mismas, después de que el Señor me ha dado estas señales tan extraordinarias. Y esto es para mí motivo de un gozo tal, que aún en medio de las graves molestias ocasionadas por estas señales exteriores, doy gracias al Señor por todas ellas. Preguntada al respecto de la llaga que Jesús tenía en los hombros, respondió: sí, ciertamente el Señor tuvo una dolorosísima llaga en la espalda, que le produjo la conducción de la cruz. Yo no tengo esa herida, pero he sentido mucho tiempo los dolores de ella sobre mis hombros. Desde mi infancia he honrado y venerado esta herida de los hombros, y he entendido que este recuerdo es sumamente grato al Señor. Estando todavía en el monasterio, Él me reveló que había tenido esa herida, en la cual tampoco se piensa, y que le había ocasionado gravísimos dolores. Me dijo que le era tan agradable que se honrase esa llaga, como le hubiese sido grato que alguien, en el camino del Calvario, le hubiese aliviado de la cruz, llevándola hasta la cumbre del monte. Desde pequeña, y de 6 a 7 años, yo acostumbraba, cuando me encontraba sola y pensaba en los sufrimientos del Señor, a ponerme sobre los hombros un pedazo de leño pesado, o algún otro peso que apenas podía arrastrar por el suelo. El Dean Rensing le dijo palabras de compasión por los dolores que sufría en la espalda al no poder cambiar de posición. Estos dolores los tengo por nada comparados con los que siento constantemente en las otras llagas. A pesar de eso, quisiera sufrir todos los dolores posibles en el cuerpo, siempre que el Señor se dignase consolarme interiormente con su gracia. En vez de estos consuelos, siento ahora una amargura muy grande en el alma. Esto se me vuelve muy duro, pero que se haga la voluntad de Dios. Siento que los dolores se me suben desde las plantas de los pies hasta el pecho,
Y todas estas llagas me parece que están entre sí en tanta relación que los dolores de una herida se sienten también en las demás. Pero mi sufrimiento me ha traído gozo. Cuando tengo que padecer algo, me alegro y doy gracias a Dios de no estar ociosa en el lecho. Una vez que sentía un agudo dolor en la cabeza, dijo: mi sufrimiento no me será tan gravoso, porque el Señor lo ha mitigado con consuelos que no merezco. Cuando estaba en el monasterio, no merecía estos consuelos, porque allí a menudo me lamentaba de la conducta de mis hermanas, y he fantaseado mucho acerca de la manera como ellas se debían portar, y demasiado poco me he preocupado de cómo yo misma debía haberme comportado. Era ingratitud e imperfección a un tiempo, y ahora estoy contenta de que Dios me haga sufrir. Si supiese que con mis sufrimientos puedo contribuir en algo a su honor y a la conversión de los pecadores, quisiera sufrir con gusto más y todavía por más tiempo. Solo pido que Dios me conceda paciencia. Cuando se le habló de un traslado a Darfield para nuevas visitas de médicos, dijo: estoy convencida, en conciencia, no poder ir más allá en esto de recibir visitas y mostrar los estigmas. Este aviso me fue dado en espíritu. Yo estaba hincada en una hermosa capilla, delante de una imagen de María con el niño Jesús, y rogaba a la Madre de Dios. Ella vino hacia mí, me abrazó y me dijo: hija, está atenta y no vayas más allá. Aleja de ti las visitas y custodia tu humildad. (23) Salva de un peligro a su confesor. He aquí lo que Ana Catalina relató un día al abate Lambert. Me encontraba rodeada de muchas personas sobre el camino que conduce a la Jerusalén celestial, y tenía que llevar un peso tan grande que apenas podía ir adelante. Me detuve algún tiempo para descansar bajo la imagen del Redentor crucificado, y vi en torno de esta cruz, esparcidas, infinidad de cruces pequeñas, formadas por hilos de paja o de ramitas delgadas. Mientras, llena de admiración, pensaba lo que significaban esas cruces. Mi guía me dijo: estas son las crucecitas que tú debías haber llevado en el convento, que eran bien ligeras. Ahora se te ha impuesto una pesada sobre los hombros, y bien, llévala. De pronto, la numerosa comitiva se esparció a uno y otro lado. Allí se encontraba mi confesor, que se había colocado detrás de una mata y estaba espiando a una liebre. Le rogué que no hiciera eso, sino más bien que me acompañara más adelante en mi penosa senda. Pero él no quiso seguirme, y tuve que hacer mi camino sola, oprimida por el grave peso. Entonces me vino el escrúpulo pensando que era de mi parte poco noble y amistoso dejar a mi confesor entretenido en cosas semejantes, mientras debía, por el contrario, rogarle y aún violentarle a que caminara y me siguiera hacia la meta tan magnífica. Volví atrás y lo encontré dormido, y vi, con terror, que bestias feroces estaban en torno suyo dispuestas a devorarle. A fuerza de ruegos, lo desperté con violencia, teniendo casi que arrastrarlo conmigo, con lo que se me aumentó el peso que ya tenía sobre mí. Al fin esto me resultó de gran provecho, puesto que pronto llegamos a un estanque ancho y profundo, a través del cual solo se podía pasar por un estrecho sendero. Aquí yo hubiese caído con mi pesada carga, si mi buen padre no me hubiese ayudado. Al fin llegamos felizmente a la meta. (24) Ve la muerte de la Virgen. En una ocasión dijo al padre Lambert: he visto a la Madre de Dios cuando moría, rodeada de los apóstoles y de sus parientes. He visto por mucho tiempo esta visión. Luego la pieza y todo lo que ahí dentro había me fue puesto sobre la palma de la mano. Esto me ocasionó un gozo indecible, pero me admiraba grandemente de que pudiese tener en la palma de mi mano una casa y lo que dentro había. Me fue dicho interiormente
que eso era pura virtud, y que la virtud es más ligera que una pluma. Durante esta noche pasada, también he tenido visiones de la muerte de la Virgen. Yo estaba en viaje a Jerusalén, y mientras tanto me encontraba en un estado muy particular. Yacía con los ojos abiertos, ni durmiendo ni soñando, y veía todos los objetos de mi pieza, sin que esto me estorbase en el viaje y en las impresiones que recibía durante el camino recorrido. (25) Diversas declaraciones hechas al doctor Guillermo Wessener. Estando turbada, declaró la razón al doctor Wessener diciéndole: temía sentir disminuir mi absoluta confianza en Dios, mi único sostén, debiendo yacer en este lecho sin ayuda humana o remedio. Todo me conturba. Otras veces sentía una confianza tan grande en Dios que no me angustiaba por ningún sufrimiento, aunque fuese muy grande. Pero ahora me siento turbada ante el proyecto de mi confesor de buscar otro alojamiento, porque lo estimo sobre todos los demás a causa de su saludable severidad. Confiemos en Dios y mantengámonos firmes en nuestra santa fe. ¿Hay acaso alguna cosa más consoladora en esta tierra? ¿Qué otra religión o filosofía podría reemplazarla? Más que a todos, compadezco a los judíos. Ellos son peores que los más ciegos paganos. Su religión ya no es más que una fábula poética de sus rabinos, y la maldición de Dios pesa sobre ellos. Cuán infinitamente bueno es el Señor con nosotros, con venirnos al encuentro a medio camino de nuestra buena voluntad, y con hacer depender la más rica participación de su gracia de nuestro simple deseo. Sí, aún un pagano, un hombre que no tiene ningún conocimiento de nuestra santa fe, puede salvarse cuando, con firme convicción y voluntad de servir a Dios como a Altísimo Señor y Creador de todas las cosas, sigue aquella luz divina que está infundida en nuestra naturaleza y practica la justicia y la caridad con el prójimo. Como dijera el doctor Wessener, que le parecía incomprensible que pasara tanto tiempo en oración, contestó: piense un poco si no es posible que alguien se sumerja de tal manera en la lectura de un libro agradable que olvide hasta las cosas que le rodean. Si esto es posible, ¿cómo no se perderá del todo y olvidará todo aquel que se entretiene con Dios mismo, que es la misma fuente de toda belleza? Empezad una vez con verdadera humildad esta adoración de Dios, y veréis cómo sucederá también todo lo demás. La plegaria más acepta a Dios es la que se hace por el prójimo, especialmente por las almas del purgatorio. Rogad por ellas, y estad seguro que habréis puesto vuestra oración a buen interés. En cuanto a mí, yo me ofrezco al Señor y digo: Señor, haced de mí lo que queráis. Con esto estoy plenamente segura, puesto que Dios, óptimo Padre, no puede hacerme sino todo el bien deseable. Las pobres almas sufren penas indeciblemente grandes en el purgatorio. La diferencia entre las penas del purgatorio y las del infierno reside en esto: en que en el infierno reina solo la desesperación, y en el purgatorio reina la esperanza de la redención. El mayor tormento de los condenados consiste en la ira de Dios. Del enojo de Dios se puede tener idea si se representa el terror de un hombre a punto de caer en manos de un furioso enemigo, de cuyas manos no podrá ya librarse. Hablando del destino del hombre, Ana Catalina dijo: ¿sabéis por qué Dios ha creado al hombre? Lo ha creado para su gloria y para felicidad del hombre. Por la caída de los ángeles, decidió Dios crear a los hombres para llenar las legiones de los ángeles caídos. Cuando el número de los ángeles caídos se haya completado con hombres justos, será el fin del mundo. Hablando de la limosna, se expresó así:
Vos debéis emplear vuestras fuerzas y vuestras sustancias en favor y beneficio de los enfermos, de tal modo que vuestra propia familia no tenga daño. No uno solo, sino muchos tienen derecho a pedir vuestros cuidados. Los pobres deben tratar de ganarse los méritos por causa de su pobreza, porque la fe nos enseña que la pobreza es un estado digno de envidia, puesto que el mismo Hijo de Dios eligió para sí ese estado, y ha conferido a los pobres el primer lugar en el reino de los cielos. Respecto a la conversación acerca de Dios, dijo: me sucede siempre lo mismo. Por más débil que esté, me siento siempre fortalecida y confortada con toda conversación que miro a Dios y a nuestra santa fe. En cambio, el hablar de cosas del mundo me abate y me debilita más. Sobre la obediencia se expresó así: es verdad que esta medicina me repugna de modo particular. He sufrido ya mucho por causa de ella y me ha ocasionado mucho mal. Con todo, debo tomarla por obediencia a mi confesor, el cual, sin embargo, ha visto en qué debilidad me quedo por usar esta medicina. (26) Visión compleja de todas las tribulaciones de su vida. Tuve una visión que me pareció contenía la representación de todas las penas y sufrimientos de mi vida entera. Todo lo que las personas conocidas por mí han hecho o han dejado de hacer respecto a mi misión durante todo el curso de mi vida hasta el presente. Me ha sido puesto ante la vista en imágenes. Eran cosas tales que al principio no quería ni pensar para que no me causaran tentaciones de aversión o de malevolencia hacia algunas personas. Así también en la noche pasada tuve que luchar contra esas imágenes y me he defendido hasta el extremo cansancio. Pero he oído con consuelo que he combatido bien. Estos cuadros se me representan en diversas formas. A veces un acontecimiento como presente. Otras veces veía personas que entre sí conversaban y obraban. En ocasiones imaginaba el cuadro como después de haber oído una narración. Me fue mostrado todo lo que he perdido por causa de estas cosas, así en la vida física como en la actividad espiritual. He visto el mucho mal que me han hecho ocultamente varias personas, cosas que había ignorado absolutamente. Todo lo que yo había apenas sospechado, ahora lo veía claramente, en su completa concatenación. Esta ha sido para mí una verdadera lucha, porque tenía que soportar por segunda vez las más duras pruebas de mi vida, la perversidad y la falsedad de los hombres. Y debía no solamente no sucumbir a la tentación de malevolencia hacia ciertas personas, sino usar mayor caridad con mis peores enemigos. Estos cuadros comenzaron en mi estado de religioso, precisamente con la oposición de mis padres a mi entrada en el monasterio. Ellos me han ejercitado en la paciencia y han regulado y dispuesto todo con absoluta discreción. Las monjas me han ocasionado muchos sufrimientos. He visto su perversidad y cómo primeramente me maltrataban. Cuando luego mis particularidades y circunstancias se hicieron públicas, me honraban con exageración para volver luego a charlas y chismes. Mucho me hicieron sufrir, porque mucho yo las amaba. He visto al médico del convento y sus remedios, y cuánto daño me han ocasionado. He visto al segundo médico, y cómo sus remedios me han arruinado el pecho y puesto al extremo. He visto mi pecho como si estuviese vacío y exhausto, de modo que sin un cuidado mayor hubiera debido sucumbir. Habría sanado de todas mis enfermedades, sin medicina alguna, si los medios saludables de la Iglesia hubieran sido regularmente empleados en mí. He visto la sinrazón con la cual he sido puesta tantas veces a la vista del público, mirando solo mis heridas y no las otras cosas que las acompañaban. He visto cómo fui obligada a estar de muestra y a servir de espectáculo,
Por esto fui impedida de hacer mucho bien, y no he aprovechado nada a otros. Hubiera podido ser mucho más útil si me hubiesen dejado en paz y tranquilidad. He visto todas mis súplicas y pedidos sobre esto. Yo no pedía por impulso propio, sino por aviso interno. He visto cómo todo esto fue en vano, y cómo contra mi propia y segura convicción he debido servir de espectáculo para el mundo y obedecer cosas verdaderamente vergonzosas. Y mientras con el corazón oprimido hacía esto, por sola obediencia, se me reprendía con desfachatez y temeridad, sin ser defendida por aquellos que me obligaban a mostrar abiertamente las señales externas de mis llagas.